Y hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Jack Te Enseña, claro que sí. Bienvenidos al primer video de esta nueva sección que estaré trayendo aquí en el canal. Así que empecemos con el video, con el título, los números. Claro que sí, porque en el día de hoy les hablaré acerca de todos los números. Existen diferentes tipos de números, ya saben, números romanos, números arámicos, los números chinos. Pablo Takataka, señor. Ni siquiera lo voy a intentar. Pero sí, en el día de hoy vamos a hablar acerca de los números arábicos. No sé que precisamente los números vengan de Arabia, sino sí le dijeron los europeos, porque los mercaderes que venían de esa zona pues eran mercaderes arábicos, y por eso se quedó hasta el día de hoy que se llaman números arábicos, ¿ok? Pero los números arábicos son los números que utilizamos hoy en día, y estos nos sirven como parte de nuestra vida diaria. Son los números normales, los números que conocemos. Pero existen diferentes tipos de números, claro que sí. Pero primero hay que entender que existen los números naturales. Los números naturales son los que no se van a repetir. Y estos números van desde el 0 hasta el número 9. Por lo tanto tenemos 10 números naturales. Estos números naturales nos servirán para combinarlos. Sí, vamos a combinar estos números para generar nuevos números. A partir después del 9 empieza el 10, el 11, el 12, el 13. Y ya estamos utilizando la combinación de los primeros números primos. Pero hablando de los números primos, ¡cierto! Los números primos van a ser todos aquellos números que no se pueden dividir entre sí. Así que tengan ojo a eso, porque más adelante les voy a enseñar acerca de divisiones, pero para ello necesitan tener todo el concepto acerca de estos números. Primero, empecemos a hablar acerca de los números. Pero, ¿por qué creamos los números? Se preguntarán ustedes. Bien, las personas para eso creamos los números para identificar qué cantidades tenemos. Tanto las distancias como cantidades propietarias que nosotros tenemos. Por ejemplo, si tú tenías en la antigüedad manzanas, querías saber cuántas manzanas tenías. Por eso entró la necesidad de crear a los números. Y como ya les dije, los números naturales van desde el 0 hasta el infinito. Pero también existen los dígitos. Los dígitos son esos números que van del 0 al 9. Hay que tener mucho en cuenta eso, porque es gracias a esto es que nosotros creamos toda la infinidad de números. Y por algo sorprendente, inclusive podemos tener números infinitos entre el 0 y el 1. Pero, ¿cómo que es posible esto? Se estarán preguntando. Sí, porque nos vienen también los puntos decimales. Y también tenemos números atrás del 0, los números negativos. Y también estos se van a dividir también en punto decimal. Por lo tanto, los números son números infinitos. No tienen una afinidad, por lo tanto existe cualquier clase de números que a ti se te puedan ocurrir. Si a ti se te ocurre una cantidad específica de algún número, esta cantidad específica de algún número es real. Sí, esta puede existir. Pero también existen los números irracionales, los que solo son números imaginarios, los cuales anotamos pero no tenemos su valor real. Por ejemplo, el infinito, sí, ese 8 acostado que tienes ahí volteado, solo es un número imaginario, ya que no representa un valor exacto, a diferencia de los números naturales o números reales, ya que, como te dije, los números reales son aquellos que sí los puedes ver y sí tienen un valor fijo, mientras que los imaginarios no tienen, como por ejemplo algunos tipos de raíces de infinito, entre otras cosas, ¿no? Al igual que algunos caracteres, como por ejemplo el A puede ser un número inclusive, pero este consideraría como un número imaginario, ya que no se conoce sus valores. Pero no les voy a adentrar tanto en álgebra, porque si no se me van a perder mucho, claro que sí. Así que volvamos acerca de los números primos. Bien, hablemos acerca de los números primos para empezar a hablar acerca de un tema para ya dejarles en paz. Hablemos acerca de estos números. Los números primos son todos aquellos números reales que no se pueden dividir entre sí. Por ejemplo, el 1 es número primo por general de todos. Ahí lo vamos a dejar, 1 entre 1 es 1. Matemáticas, hijo, conmigo alegarás, pero los números no mienten. Pero hay números que como el 2, como el 5, como el 7, como el 17, el 19, que son números que solamente se pueden dividir entre sí mismos. Por ejemplo, que se pueden dividir entre sí mismos y sobre 1, ¿cierto? Hay que aclarar, también se pueden dividir sobre 1. Así que, por ejemplo, 2 por 2 es número primo de... ¿Qué acabo de decir? Por eso, 2 por 2, 2 nos da 4, que es 4, es un número primo de 2.
También tenemos 5 por 2, que nos da 10, que es número primo de 5, pero que también es número primo de 2. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen eso? Porque te dicen diferentes reglas para identificar los diferentes tipos de números primos que hay. Si ustedes quieren que les comente cuáles son esas reglas, recuerden escribirme en los comentarios para decirle todas las reglas de todos los números primos. ¡Claro que sí! Pero les voy a decir las reglas más importantes de estos números primos en este video. Bien, para identificar qué números son divisibles entre 2, es porque tienen que ser todos aquellos números pares que encontremos. Tienen que ser números divisibles entre 2. Por ejemplo, 4 es un número par, 6 es un número par, 8 es un número par. Y así nos vamos sucesivamente hasta el 256 es un número par. ¿Por qué? Porque 6 es un número par y su terminación es 6. Sí, claro que sí. También existe otra regla para identificar los números primos de 5. ¿Y cuál es esa regla, Jack? Pues muy fácil, amiguitos. Tiene que terminar en 0 o en 5. Sí, como lo escucharon, en 0 o en 5. Por ejemplo, el 15 es número primo de 5. El 78 no es número primo porque termina en 8. Por lo tanto, el 75 sí sería un número primo de 5. El 880.000 es un número primo de 5 porque termina en 0. Sí, señor. Esas son las reglas principales de estos números primos. También existe la regla principal del número primo del 3. ¡Claro que sí! ¿Y el 3 cuál es esa regla, Jack? Pues tiene que ser divisible entre 3. Así que chiste, Jack. ¿Cómo voy a saber que es divisible entre 3? Pues muy fácil. Los números divisibles entre 3 van a ser 3, 6, 9. Por lo tanto, la suma de los números alejados de esa cantidad te tiene que dar esa suma en concreto. Por ejemplo, el 12, si sumamos 1 más 3 más 2 nos da 3. ¡Claro que sí! O el 15, 1 más 5 nos da 6. También el 18, 1 más 8 nos da 9. Los tres números principales que les comenté al inicio, el 3, el 6 y el 9. Y si la suma de los números de los dígitos te da alguno de estos tres números, entonces ese es un número divisible entre 3. ¡Claro que sí! Esos son los tres números principales. Si ustedes quieren saber más reglas acerca de los números primos, recuerden escribírmelo aquí en los comentarios y les traeré un video exclusivo de eso. Pero por el momento estamos hablando de números. Y bien, hace un momento les dije que los números son infinitos y pueden haber infinidad entre 0 y 1. ¿Por qué existe eso, Jack? Muy fácil, porque existe una cosita llamada punto decimal. ¿Qué es un punto decimal, Jack? El punto decimal nos hace para que hagamos centavos, sí. Para hacer divisiones. ¿Cómo que divisiones? Sí. El punto decimal viene siendo como unas fracciones de un número. ¿Cómo que unas fracciones, Jack? Pues muy fácil, amiguitos. El punto decimal es para decir que aquí va un número y aquí va otro número. Que este otro número no va a afectar hasta que no se complete esta parte. Por lo tanto, como les dije, puede haber un punto 1, un punto 2, un punto 3, un punto 899.556.789.000 décimas. Sí, puede decir ese punto decimal y es comprobable. Los puntos decimales pueden haber cualquier infinidad de puntos decimales entre el 0 y 1. También pueden existir entre el 1 y el 2, el 2 y el 3, el 3 y el 4. Estos puntos decimales nos van a enseñar que antes de eso va a ir algo atrás. Por lo tanto, es como si fueras a la tiendita y te compraras unos chicles de a peso y descubres que vuelven a valer 20 centavos. Los 20 centavos también son puntos decimales. Claro que sí, chicos. Porque estos están antes del peso. Porque no llegan a valer un peso, son centavos. Y así sería la regla de los puntos decimales. Pero también tenemos números negativos. Y los números negativos implican todas las reglas anteriores. Nada más que eso sí, son negativos. Estos no son positivos. Estos siempre viven vida emo. Sí, vivir vida emo, no ser positivos. Ok, chicos, los puntos negativos o cualquier otro número negativo, esos son los inversos. Por lo tanto, es como si dijeras que es una resta. En caso de tener algo positivo, en cambio de tener algo positivo, es porque tienes algo negativo, algo que está detrás del punto cero, que se encuentra al otro lado. Sí, al otro lado, a la izquierda. Son los puntos negativos.
A la derecha son los puntos positivos. Así como saltas negativo, saltas positivo, saltas negativo, saltas positivo. Y háganse cuenta que los positivos vienen siendo una resta. Sí. Pero por ejemplo, digamos que le debes 5 pesos a Pedrito. O te quitaron tus 5 tropas de Toilet Tower Defense. Imagínense así. Pues en cambio de que digas tienes menos 5 tropas, porque tus Sinesters te los han quitado. Sí, te han quitado tus Sinesters. Y en vez de tener ahora 5 Sinesters, tienes menos 5 Sinesters. Y Pedrito te debe tus Sinesters. Vamos a por Pedrito, a por los Sinesters. Ok chicos, entonces así funcionarían más o menos los negativos en cuanto a los puntos decimales, también de la misma forma que los números primos que vimos en este video. También ya les expliqué cómo es que la necesidad de las personas hizo crear los números. No me hablen de los números chinos, yo no hablar taca. Pero los números arábicos son los números que utilizamos hoy en día. Por lo tanto, espero que les haya gustado esta explicación corta, breve, acerca de los números en general. Y si quieren aprender algo más específico sobre alguno de esos temas que dije, como los puntos decimales, los números negativos, recuerden escribírmelo aquí en los comentarios, para que así les haga un video aparte, exclusivo de unos enseñando Kayak en menos de 3 minutos. Y les explico en específico esos temas para que ustedes los aprendan bien y así les entiendan mejor. Así que sin nada más que decir, yo soy Jack MS y nuestra siguiente lección será hasta el jueves. Jueves es de terror. Será hasta el miércoles. Así que Jack MS fuera, bye bye.